Enterré a mi esposa, y con ella, la poca humanidad que quedaba en mis hijos. Me llamo Alaric, tengo 67 años y la última vez que lloré con verdadera convulsión en el pecho fue la mañana en que enterré a mi esposa. Maureen. 39 años juntos. 39 años que me pesaban en los huesos como una historia demasiado larga, demasiado intensa, como esas novelas que uno nunca quiere terminar porque sabe que el final será una pérdida, no un alivio. Maureen no se fue de golpe. No hubo accidente. No hubo llamada a las 3 de la mañana. Su muerte fue como un amanecer lento que se fue apagando en cámara lenta. Vivió los últimos 11 años luchando contra el lupus, esa enfermedad maldita que se infiltra en el cuerpo como un traidor interno y lo ataca desde adentro, erosionando cada órgano con paciencia de verdugo. Durante los primeros años aún podíamos reírnos, tomar vino con moderación, salir al porche a ver caer la lluvia y comentar sobre los pájaros que venían a picar las semillas. Pero con el tiempo, la enfermedad se volvió tirana. Las crisis eran más frecuentes, las hospitalizaciones más largas, los medicamentos más costosos, y las sonrisas, cada vez más escasas. Cuidé de ella con todo lo que tenía. No como un héroe, ni como un mártir, sino como alguien que simplemente no podía concebir otra forma de amar. Dejé mi trabajo antes de lo planeado, adapté la casa, aprendí a moverla con delicadeza, a entender las señales de su cuerpo, a interpretar sus gestos cuando ya no tenía fuerza para hablar. Maureen nunca pidió nada. Nunca se quejó. Pero yo aprendí a leer su dolor como si fuera un idioma que solo nosotros dos hablábamos. Y así, día tras día, fuimos despidiéndonos por fragmentos. Primero de sus caminatas. Luego de su independencia. Después de su voz fuerte. Hasta que, finalmente, le dije adiós a su risa. Y eso fue lo que más me costó. El último mes fue un suspiro sostenido. Estuvo postrada en una habitación que olía a eucalipto y a crema para la piel seca. Yo dormía en un sillón, al lado, con una manta de algodón encima y los audífonos puestos por si necesitaba levantarme a medianoche. Esa madrugada, se fue sin sonido. Solo dejó de respirar. La máquina no sonó, porque ya no había más que medir. Tomé su mano, la besé y le dije al oído, «Te amo, amor mío. Descansa. Yo estoy aquí». Y me quedé con ella, en silencio, hasta que el sol comenzó a colarse por las rendijas de la persiana. Nuestros hijos, Jesse y Clive, llegaron al día siguiente. Ya adultos, ya con sus propias vidas construidas, una en Austin, otro en Portland, llegaron con ropa negra planchada, corbatas nuevas y palabras correctas. Me abrazaron con una mezcla de respeto y prisa. Yo los recibí con los ojos hinchados, con la ropa arrugada, con el corazón hecho jirones. No les pedí mucho. Solo que acompañaran a su madre hasta el final. El funeral fue sencillo, justo como ella lo pidió. Maureen nunca fue amiga del drama. Una pequeña ceremonia en el cementerio comunitario, música suave, y algunas palabras que apenas pude pronunciar sin quebrarme. Estaba lloviznando cuando echamos la última palada de tierra sobre su tumba. Me quedé allí, en silencio, mientras todos se iban. Cerré los ojos y le agradecí por haberme hecho mejor hombre, por haber sido mi hogar. Lo que no sabía, era que, en ese mismo instante, con la tierra aún fresca sobre su ataúd, mis hijos ya estaban hablando de herencia. No pasó una semana antes de que Jesse me pidiera una conversación. Fue en mi propia cocina, con el café aún caliente en sus manos y el tono diplomático de quien va a negociar una compra de bienes raíces. «Papá, no quiero sonar insensible, pero creo que deberíamos organizar todo lo de la casa y las cuentas bancarias. Clive y yo pensamos que es mejor resolver eso ahora y no después». «¿Resolver qué, Jesse?», le pregunté, sin entender del todo. «Bueno, todo lo que dejó mamá. Sabes, el testamento, la propiedad, los fondos de retiro. Ya sabes cómo son estas cosas, mejor antes que después». Me quedé en blanco. Maureen y yo habíamos hablado del tema 1000 veces. Todo lo que teníamos era modesto, pero suficiente. La casa estaba a nombre de ambos. No había herencia como tal. Lo que había, era mi vida, mi hogar, mi refugio. ¿Estás insinuando que quieren repartirse lo que hay ahora? Jesse no respondió de inmediato. Bajó la mirada y murmuró algo sobre hacerlo con orden. Al día siguiente, Clive me mandó un correo de 3 párrafos con una tabla de activos sugerida, como si mi existencia pudiera ser dividida en celdas de Excel. Fue ahí donde comenzó mi segundo duelo. El de aceptar que mis hijos ya no eran los niños que Maureen y yo criamos,
sino dos adultos tan lejanos a nosotros como lo estaba la luna de nuestra ventana del porche. Y fue ahí, también, donde entró en mi vida alguien que no esperaba. Una vieja amiga de Maureen, viuda también, con hijos ya mayores, pero distintos. Su nombre era Nora. Y sin buscarlo, sin forzarlo, fue la primera en preguntarme algo que nadie más se detuvo a decir. ¿Y tú, Alaric? ¿Cómo estás tú? Actualización 1. La primera vez que Nora vino a visitarme fue un martes por la tarde. Lo recuerdo porque la cafetera no funcionaba bien ese día y ella trajo una jarra de su propio café, uno de esos oscuros, fuertes, con notas amargas que de algún modo combinaban con su voz pausada. Venía vestida con sencillez, con un suéter verde oliva y su cabello recogido en una trenza suelta. Se sentó en el porche como si siempre hubiera tenido un espacio allí, y por primera vez en semanas, el silencio no me dolió. Maureen hablaba mucho de ti, me dijo, mirando hacia el jardín. Siempre decía que no sabía cómo habría hecho sin ti, que tu amor fue su medicina diaria. Me quebré, no por tristeza, sino por la validación, porque llevaba semanas sintiéndome invisible. Y en 2 frases, Nora me recordó que todo lo que había hecho, todo lo que había entregado, no había sido solo sacrificio, también había sido amor. Después de ese día, sus visitas se volvieron frecuentes. A veces traía galletas que horneaba con su hija menor, Isla. Otras veces venía con su hijo, Bennett, un joven de poco más de 30 que trabajaba en diseño industrial y siempre me hablaba con respeto, con una calma inusual para su edad. Lo que me sorprendía era la diferencia en el aire que traían consigo. En esa casa donde Maureen había muerto y mis hijos ya no entraban, de repente volvía a respirarse algo parecido a la humanidad. Mientras tanto, Jesse y Clive seguían su propio curso. El tono de sus mensajes se volvió más formal. Primero correos, luego llamadas donde comenzaban con un hola, papá, pero rápidamente pasaban a cifras, a trámites, a plazos. Jesse me dijo que había consultado con un abogado, solo para asegurarse de que todo estuviera claro. Clive, que nunca fue muy directo, me envió una propuesta de venta de la casa, argumentando que estaba dispuesta en herencia para los dos y que él necesitaba el dinero para el enganche de un nuevo apartamento. Me sentí como un ocupante temporal en mi propia vida. Como si ya hubieran asumido que mi parte había terminado. Como si yo fuera solo una pieza más en el inventario. Un día, Nora llegó mientras yo leía ese mismo correo. Me vio con el rostro apagado, los ojos clavados en la pantalla, y sin decir nada, me quitó el teléfono de las manos y lo puso sobre la mesa. Luego se sentó frente a mí y, con esa voz que parece saberse más cosas de las que dice, me preguntó, ¿qué están pidiendo, Alaric? Le conté todo. Desde el primer comentario de Jesse hasta la tabla de activos de Clive. Le hablé de cómo me sentía, de la culpa que me carcomía al sentirme tan decepcionado de mis propios hijos. Ella escuchó en silencio, sin juzgar. Y cuando terminé, simplemente dijo, es que no te ven, Alaric. Te miran, pero no te ven. Para ellos eres una llave, no un padre. Sus palabras me atravesaron como un dardo. Y aunque dolieron, también me hicieron despertar. Esa noche, por primera vez desde el funeral, me atreví a hablar con Rowan, la hija mayor de Nora, que vivía en Michigan pero pasaba los fines de semana con ella. Fue una charla larga, sentados en el porche bajo una manta. Le conté que estaba pensando en escribir un Nuevo Testamento, uno que dejara todo claro, no para vengarme, sino para protegerme. Ella, sin decirlo con palabras, me dio su bendición con un gesto. Haz lo que tengas que hacer para estar en paz, Alaric. Ya diste suficiente. Ahora te toca cuidar de ti. Con la ayuda de un abogado de confianza, el mismo que había llevado los papeles de la hipoteca hacía años, redacté un Nuevo Testamento. No desheredé a Jesse y Clive, pero dejé estipulado que la casa no se vendería hasta mi muerte, y que ninguna decisión podría tomarse sin mi consentimiento mientras estuviera vivo. También dejé instrucciones claras sobre mi cuenta de ahorros, mis objetos personales, y mis decisiones médicas. Cuando Jesse lo recibió, me llamó de inmediato. Irritado, frío, práctico. ¿Así que ahora necesitas protegerte de nosotros? No, le respondí. Necesito protegerme de sus prioridades. No volvió a llamarme por semanas. Clive me escribió un mensaje corto, lo entendemos. Esperamos que estés bien. Tristemente, no lo creí. El otoño llegó y con él los días más cortos, el jardín cubierto de hojas, y un silencio que ya no se sentía tan vacío. Nora seguía viniendo. A veces me traía libros. Otras veces, solo su compañía.
Isla pasaba con muffins. Bennett arregló la puerta del cobertizo sin que se lo pidiera. No eran mi familia, pero me trataban como si lo fuera. Y en el fondo, eso empezó a doler más que lo que mis propios hijos no hacían. Un día, mientras Nora servía café en la cocina, me miró con esa mezcla de ternura y cuidado que solo las mujeres sabias pueden proyectar. ¿Te parece injusto, verdad? Que quien menos esperabas te dé lo que más necesitas. Sí, le respondí con la voz apretada. Me parece terriblemente injusto. Ella me tocó la mano, con delicadeza. Pues aprende a recibirlo, Alaric. Porque lo mereces. Y por primera vez en mucho tiempo, no discutí. Actualización 2. Nunca imaginé que uno de mis propios hijos terminaría citándome legalmente. Pero eso fue exactamente lo que sucedió 5 meses después del funeral de Maureen. Una carta certificada llegó a mi buzón un martes por la mañana. Al principio pensé que era un error, alguna notificación municipal o una multa por no haber podado el árbol que da hacia la acera. Pero cuando leí el remitente, me temblaron las manos. Firma legal Marbury y Dent representando a Jesse W. Ransom y Clive R. Ransom. La carta comenzaba con cortesía fingida, lenguaje frío y técnico, solicitando una revisión inmediata de los bienes comunes entre el difunto cónyuge y el actual propietario del inmueble. Alegaban que, al no haberse ejecutado una partición legal de los bienes matrimoniales, estaban en su derecho de exigir una distribución de los activos. Lo que eso significaba, en palabras simples, era que mis hijos me estaban demandando por la mitad de la casa donde Maureen y yo vivimos más de 3 décadas. Mi casa, nuestro refugio. No me sorprendió, pero me partió algo por dentro. No por la legalidad, por el símbolo, porque en ningún momento se acercaron a mí como hijos, porque no hubo una conversación, solo una demanda. Cuando se lo conté a Nora, apretó los labios con fuerza y cerró los ojos. No dijo nada al principio, solo respiró hondo, se levantó de la silla y sacó 2 copas de vino. Este es uno de esos momentos donde no sé si brindar por la libertad o por la pérdida, dijo al fin, sentándose frente a mí. No brindemos, le pedí. Solo acompáñame. Ella asintió. Y eso fue suficiente. El proceso legal fue lento, doloroso y profundamente desgastante. Tuve que revisar años de documentos, facturas, declaraciones conjuntas. Me hicieron pasar por entrevistas incómodas con abogados que no sabían nada de mi vida, pero hablaban como si supieran todo. ¿Puede explicar por qué decidió modificar su testamento 6 semanas después del fallecimiento de su esposa? ¿Estaba usted en condiciones emocionales de tomar decisiones de ese calibre? ¿Hubo influencia de terceros en la redacción del nuevo documento? Ahí estaba yo, viudo, solo, defendiéndome no de enemigos, sino de la sangre que ayudé a formar. Me sentí más expuesto que en el día del funeral. Lo más cruel fue cuando me citaron para una conciliación privada, donde Jesse, con su traje entallado y mirada estratégica, me dijo frente a 2 mediadores: «Papá, no queremos hacerte daño. Solo queremos lo que nos corresponde. Lo que mamá habría querido». Tuve que contener las lágrimas. ¿Ustedes tienen idea de lo que su mamá quería? ¿De lo que vivió? ¿De lo que soportó? ¿Dónde estaban cuando no podía caminar? Cuando gritaba de dolor por las noches y yo le sostenía la mano para que no se sintiera sola. ¿Dónde estaban cuando no pudo bañarse sola por primera vez y me pidió que no la mirara mientras lloraba? ¿Dónde estaban ustedes cuando vivíamos cada semana sin saber si ella amanecería o no? No respondieron. No lo hicieron porque sabían la respuesta. Durante ese tiempo, la única constante en mi vida fue Nora y sus hijos. Bennett venía los fines de semana a cortar el césped sin que se lo pidiera. Isla pasaba con pasteles y se quedaba a leer conmigo en silencio. Rowan, aunque vivía fuera del estado, me enviaba cartas escritas a mano, contándome sobre su trabajo y preguntando cómo me sentía. Eran pequeños gestos, pero valían más que cualquier acto legal. Nora y yo no hablábamos de amor. No hablábamos de futuro. Solo compartíamos el presente. Y en medio del caos, esa estabilidad se convirtió en mi salvación. Una noche, mientras cenábamos en su casa, ella había cocinado pollo al horno y los hijos estaban en el patio, riendo. Me miró con seriedad y dijo algo que no olvidaré. Tal vez tus hijos están reclamando cosas que creen merecer. Pero nosotros solo te queremos a ti. No tus bienes. No tu herencia. Solo tu presencia. Me quebré. No por tristeza, sino por el contraste. Porque mientras mis propios hijos me reducían a cuentas bancarias y títulos de propiedad, esta mujer, esta familia,
me ofrecía el tipo de lealtad que ya no sabía que existía. Fue esa noche que decidí dejar de pelear por lo que no me respetaba. No cedería la casa. No cambiaría mi testamento. Pero tampoco intentaría convencerlos. Que hagan lo que quieran. Yo ya había tomado mi decisión. No iba a dejar que la muerte de Maureen me dejara vacío en vida. Iba a recuperarme, aunque fuera con las piezas que otros dejaron caer. Actualización 3. Las demandas no llegaron a juicio. No porque Jesse y Clive desistieran por vergüenza o redención, sino porque sus abogados les explicaron que no podían obligarme a entregar una casa que estaba bajo mi nombre, especialmente cuando existía un testamento actualizado y legalmente registrado. A pesar de eso, la relación ya estaba rota. Tal vez lo estuvo desde hace tiempo, y solo ahora estaba viéndolo con claridad. El último mensaje que recibí de Jesse fue una línea seca en un correo electrónico. Entendemos tu posición. No queremos seguir peleando. Nos mantenemos al margen. Clive, por su parte, no volvió a escribir. Ni una llamada para preguntar por mi salud. Ni una palabra por Navidad. Ni un mensaje por el aniversario de la muerte de su madre. El silencio de un hijo duele más que su reproche. Pero duele distinto, como una herida que no sangra, pero no cierra. Durante semanas, luché contra el impulso de justificarme. Quería escribirles, explicarles que no lo hacía por odio, que solo necesitaba respeto. Pero me contuve, porque entendí que no todos están dispuestos a entenderte, y a veces no se trata de cuánto lo expliques, sino de cuánto estás dispuesto a romperte por gente que no está dispuesta a escuchar. Mi vida, en cambio, empezó a llenarse de otros sonidos. La risa tranquila de Nora en la cocina, contándome anécdotas de cuando sus hijos eran pequeños. El golpeteo de Isla en la puerta cada viernes por la tarde, con un nuevo experimento de repostería en las manos. Los debates amables con Bennett sobre política y libros, que siempre terminaban en carcajadas. Las cartas de Rowan, que se convirtieron en correos electrónicos más frecuentes, llamadas, y eventualmente, visitas donde se quedaba a dormir en la habitación de huéspedes y me daba abrazos largos al despedirse. Poco a poco, el vacío de la ausencia fue cediendo lugar a la presencia constante de estas personas que no compartían mi sangre, pero sí mi humanidad. Con Nora, no fue amor de película. No hubo besos bajo la lluvia ni promesas eternas. Fue algo mucho más raro y precioso, confianza sin presión. Ella no esperaba reemplazar a Maureen. Y yo no quería que ella llenara el lugar de nadie. Simplemente aprendimos a caminar juntos en el mismo tramo de la vida, sin empujarnos, sin reclamarnos, solo acompañándonos. Un día, mientras tomábamos té en su jardín, el sol atravesaba las ramas de un roble y el mundo parecía estar en pausa, me dijo algo que selló en mí una nueva etapa. No siempre se trata de empezar de nuevo. A veces, solo hay que continuar, pero con otra gente. Y así fue. Continué. Han pasado 4 años desde que Maureen murió. La casa sigue siendo la misma. El sillón donde dormía junto a su cama ahora es donde me siento a leer. Su foto sigue en la repisa, y a veces, cuando estoy solo, le hablo. No como alguien que perdió, sino como alguien que agradece. Nora y yo compartimos muchos días. A veces me acompaña al médico. A veces caminamos en silencio por el sendero del lago. No hay etiquetas. No hay urgencias. Hay cariño. Hay calma y sobre todo comprensión. Sus hijos me invitan a las cenas familiares. Isla me enseñó a hacer pan de calabaza. Bennett me regaló un reloj antiguo que pertenecía a su abuelo. Rowan me ayuda con mis finanzas ahora que me he jubilado del todo. Me llaman por mi nombre. Me abrazan sin incomodidad. Me preguntan cómo dormí. Me escuchan cuando hablo de Maureen. Una familia elegida. Hace poco, un vecino me preguntó si mis hijos venían a visitarme. Le respondí con una sonrisa serena. No, pero estoy bien acompañado. Y lo estoy. A veces la vida no te devuelve lo que diste. A veces quienes deberían amarte te reducen a cifras. Pero también, a veces, quienes no te deben nada, te lo dan todo. Y eso también es familia. Hoy, cuando me siento solo, no pienso en lo que perdí. Pienso en lo que gané por atreverme a quedarme con quienes sí se quedaron conmigo. Porque la sangre no siempre une. Pero la bondad y el cariño, sí. Y yo elegí quedarme donde hay bondad. Puede ser irónico que a veces las personas que más amas son las que más fácil tienen la capacidad de herirte, ignorarte o abusar de tu confianza. Por otra parte, a veces, quien menos esperas, quien no comparte tu sangre, ni tiene ningún compromiso contigo, es quien más te comprende, te regala su tiempo y te cuida.
En este caso en particular es algo triste, porque primero pierde a su amada esposa y luego sus hijos, dominados por la ambición, encuentran más valor en el dinero que en el tiempo que podrían compartir con su padre. ¿Conoces algún caso similar a este? ¿Te ha pasado a ti? Cuéntanos en los comentarios y recuerda también darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.